Capítulo 7. Comestibles y perritos calientes. Me despierto y me siento tan descansada que no lo puedo creer. Rara vez duermo bien, pero hoy todo parece ser diferente. Respiro hondo con los ojos aún cerrados. Debe ser la cama. Abro los ojos y miro hacia un lado donde siento algo de peso sobre la cama. Mona está profundamente dormida y acurrucada en sí misma. Ninguna de las partes de su cuerpo me toca en absoluto. No entiendo por qué y tampoco le presto atención, pero me siento extrañamente decepcionada. Estiro las piernas y la espalda con un gruñido y siento a Mon crujir a mi lado. Aprieta los ojos con fuerza y gime, hundiendo aún más la cara en la almohada. Luego abre los ojos con cara arrugada cuando recién se está despertando. Ella me mira por unos segundos así y luego sus ojos se abren como platos. Buenos días, Solecito. Mon. Espera, ¿qué hora es? Digo. No lo sé. San revisa su teléfono. 7:38 am. Me levanto y bajo de la cama. Comienzo a gatear por mi habitación mientras San observa. Entro al baño y me cepillo los dientes y siento que San entra detrás de mí. ¿Sabes? Estás un poco nerviosa hoy. La miro y hablo mientras me cepillo los dientes. No, es solo que papá ya debería estar levantado. Tengo que sacarte de aquí. ¿Quieres decir sacarme a escondidas? San se ríe. ¿Como los estudiantes de secundaria? Cállate la boca. Le doy un cepillo de dientes de repuesto y termino de lavarme la boca. Salgo del baño y busco mi teléfono. Sin llamadas perdidas ni mensajes de texto. Mi papá generalmente me envía un mensaje de texto por la mañana, cuando se despierta para que pueda comenzar a prepararme, por lo que es una buena señal. Tal vez ni siquiera se ha levantado todavía. Me precipito hacia la puerta y en silencio y lentamente la abro un poco, mirando hacia el pasillo. Escucho a San salir del baño, pero no me enfoco en eso. Abro más la puerta y salgo al pasillo asegurándome que la cosa esté despejada. Vale, todavía no se ha levantado. Vamos. Automáticamente agarro la muñeca de San y la guío en silencio por el pasillo, mientras intento ponerme de puntillas rápidamente. Cuando llego a la escalera me inclino sobre ella para mirar hacia abajo y ver si hay alguien ahí. Claro, está bien. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. De repente siento que los brazos de San se envuelven por detrás de mí mientras se desliza más cerca. Su rostro acariciando mi mejilla hasta mi cuello mientras gruñe o ronronea. ¿No tenemos tiempo para cosas más pervertidas? Me derrito con ella por su voz sedosa que está tan cerca de mi oído, pero trato de luchar contra ella. No, tengo que sacarte de aquí antes de que mi padre se entere. Probablemente se asuste porque meto a gente escondida en casa. Me refiero a que Yuki y Kei son una cosa, pero claramente mis intenciones con San son totalmente diferentes. Me alejo de ella y bajo un escalón por las escaleras. Me doy la vuelta y la miro. No hay tiempo para eso. Comienzo a bajar las escaleras a escondidas con ella detrás de mí, mi mano sosteniendo la de ella. Una vez que estoy al pie de las escaleras, ella tira de mi mano y me doy la vuelta. Ella se acerca mirando mis labios y oh Dios, sé que no podré seguir luchando por más tiempo. Es demasiado difícil resistirse a ella cuando está siendo tan seductora y sexy con su cabello desordenado. Creo que te estás olvidando de algo. Ella inclina su cara a solo 1 pulgada de la mía. Sus labios se ciernen sobre los míos. Oh Dios. Tú me debes una. Yo no. Pensé que te lo devolví anoche. Ella sonríe seductoramente, su mano acariciando mi cuello hasta que está huecando mi cara. Esa fue porque te traje tu abrigo, ¿recuerdas? Me debes una por guardar silencio toda la noche. Creo que estás empezando a perder la cuenta de todas las veces que dices te debo una, cariño. Entrecierro los ojos mirándola juguetonamente. Su sonrisa solo se convierte en una sonrisa satisfecha. Eres un inútil. Bueno, eso no es del todo una mentira.
Muerdo mi labio. Esta maldita chica está llena de formas estúpidas de burlarse de mí. Y no necesariamente lo odio. De hecho, me gusta. La empujo y camino hacia la puerta agarrando la manija. Adiós, Sam. Ella camina hacia mí de nuevo, poniendo los ojos en blanco juguetonamente antes de acercarme a ella con la mano en la nuca. Ella me besa y puedo saborear la menta de mi propia pasta de dientes. El beso es un tira y afloja constante entre las dos, y entre besos sigo soltando. Solo vete ya. Eres un idiota. Pero parece que tampoco puedo apartarla. Parece que no puedo dejar de besarla. Luego escucho a alguien aclararse la garganta y entro en pánico. Salto hacia atrás y simplemente entro en pánico. Mi papá sale de la cocina con una taza de café caliente en las manos. Sus pantalones de pijama de oso todavía están puestos mientras me mira con expresión específica. Estoy congelada en el lugar sin saber lo que está por venir. Mi papá simplemente toma un sorbo de café caliente con calma y yo simplemente me trago los nervios. Sam agita torpemente los dedos, sin decir una palabra tampoco, y mi papá simplemente se da la vuelta y regresa a la cocina, y creo que parecía que estaba tratando de contener la risa. Bueno, eso no salió tan mal, ¿verdad?, dice ella y me giro hacia ella. Adiós, Sam. Ella levanta las manos como si se rindiera, junto con sus cejas arqueadas. Está bien, me iré. Me atrae para darme un último beso y me asusto un poco por dentro mientras miro de reojo la cocina para comprobar si mi padre está allí. Le golpeo el brazo con enojo y ella solo se ríe y abre la puerta saliendo. Nos vemos, cariño. Sam. Salgo de la casa y llamo un taxi para volver a mi apartamento. En primer lugar, no puedo creer que esté fuera tan temprano en la mañana, pero no estoy cansada en absoluto, lo cual es muy sorprendente. Sin embargo, tengo mucha hambre y recuerdo que todavía no he hecho ninguna compra de comestibles, ya que Kir todavía está fuera, por lo que le digo al taxista que cambie de dirección. Iré a comer a casa de Jim. Más tarde ese día recibí un mensaje de texto de Kir y gemí enojada cuando le leí. Kir, 10:03 p.m. Hola gatita, lo siento por estar fuera tanto tiempo, pero tengo otro trabajo aquí, así que no regresaré hasta dentro de 1 o 2 semanas. Te mantendré informada. Me pregunto si podría pasar 1 o 2 semanas más sin tener que ir de compras. Simplemente odio ir sola. Nunca sé qué elegir o por qué pasillo pasar, y siempre he dejado que Kir haga eso por los dos. Tal vez solo coma comida para llevar esta semana. Al día siguiente planeo quedarme en la cama todo el día. Es un fin de semana, así que no tengo que ir a trabajar, lo cual es agradable. Además tengo el apartamento para mí sola, así que eso también es muy, muy agradable. De hecho, tal vez sería incluso mejor con una compañía muy buena y muy femenina más tarde, esta noche. Sonrío y busco mi teléfono junto a mi cama. Sam, 1:44 p.m. Dios mío, un fin de semana libre, un lugar para mí sola. ¿Qué podría necesitar una chica además de eso? Mon, 1:46. Te juro que la sutileza no es tu fuerte. ¿Quién dijo que estaba tratando de ser sutil? No lo sé, no jugaste bien la última vez. Oh, no te quejes. ¿Te metí en problemas con tu papá? No ha dicho nada, asombrosamente. Entonces, ¿eso significa que vendrás? A veces me pregunto por qué me molesto contigo. ¿Es un no o un sí? Estoy en camino. Mon llega y le abro la puerta en ropa interior. Puedo verla tensarse y sin querer me mira de arriba abajo antes de mirarme a los ojos. Sus mejillas se tornan ligeramente rosadas. Hola. Sonrío un poco. Hola. Abro completamente la puerta, de pie cómodamente con una mano en la cadera. ¿Entras? Mon se contrae y parpadea rápidamente unas cuantas veces cuando pasa junto a mí, entrando al apartamento. Sacudo la cabeza y cierro la puerta, siguiéndola hasta el centro del apartamento. Ella se da la vuelta como si fuera a hablar. ¿Eres?
Sus palabras se detienen en su garganta cuando me acerco a ella, deslizando mis manos por sus antebrazos. ¿Soy qué? Mon traga saliva mientras mira fijamente mi cuerpo que ahora está tan cerca al suyo. Sus ojos vagan hasta mis labios mientras me acerco, poniendo mi cuerpo semidesnudo contra el de ella. Su respiración se entrecorta y disfruto tanto tener este efecto en esta chica. Es bastante entretenido en realidad. Cuando me inclino para besarla, mi estómago gruñe. Mon parece que se da cuenta, pero niego con la cabeza ligeramente. No le prestes atención. Empiezo a besarla y ella inmediatamente me devuelve el beso, volviendo a ser su habitual comodidad. Estamos pecho con pecho, nuestros cuerpos empujando una contra la otra, cuando mi estómago gruñe de nuevo. Mon retrocede. Está bien, tienes que comer. Gimoteo y me acerco a sus labios de nuevo. Está bien, comeré más tarde. No hay forma de que tengamos sexo mientras te estés quedando sin energía. Puedo manejarlo muy bien, cariño. No, no puedes, cariño. Ella dice esa última parte imitándome. Mon va a abrir la nevera y ve que está prácticamente vacía. ¿No tienes nada en tu nevera? Lo sé. Mon se endereza de agacharse para mirar dentro de mi refrigerador y me mira. Realmente no me gusta ir de compras al supermercado. Mi compañero de casa generalmente lo hace. ¿Tu compañero de casa? Sí, aunque no va a volver por un tiempo. Veo a Mon poner su cara pensativa por un segundo, pero sonríe y toma mi mano. Vamos a comprarte algunos comestibles. Realmente no dejaré que pases hambre, vamos. Aparto mi mano de la de ella y ella se ve preocupada y confundida. No puedo ir exactamente así, gesticulo hacia mi cuerpo. Dame un minuto. La tienda de comestibles no es tan terrible como pensé. Estoy tirando del carrito mientras Mon toma algunas cosas y me pregunto si esto me gusta. Después de un tiempo cambio de lugar con ella en un punto y ella misma está empujando el carrito. Es tan linda. Así que no puedo evitar mirarla constantemente mientras ella mira los estantes. Sin embargo, yo me doy cuenta, así que miro hacia otro lado. ¿Por qué la estoy mirando? Pago la compra y regresamos al apartamento. Ordeno una pizza mientras vamos en camino. El repartidor llega casi al mismo tiempo que nosotras, así que le pago afuera y tomo las compras mientras Mon toma la pizza. Guardo las compras mientras Mon abre la pizza y saco una rebanada para ella, gimiendo de lo bien que sabe. Me burlo de ella y digo, deja eso para más tarde, linda. Y ella solo me mira juguetonamente mientras continúa comiendo. Tomo una rebanada para mí y me siento en los taburetes junto a la isla de la cocina. Una vez que terminé, miro a Mon de nuevo. Ella se muestra tímida por mi mirada, pero es adorable, y mientras mastica, puedo notar que está sonriendo. ¿Qué? Ella dice apartando la mirada de mí. Ahora que estoy completamente revitalizada, hago una pausa. Ya estamos solas, miro su cuerpo. Dentro de mi apartamento, me inclino hacia adelante en mi taburete y sonrío. ¿Podemos volver a hacer algunas actividades físicas? Mon se burla con una sonrisa y termina de masticar. Ella agarra su refresco y toma un trago rápido antes de ponerse de pie y moverse hacia mí rápidamente. Me muerdo el labio con anticipación y ella parece tímida de nuevo mientras se coloca un poco de cabello detrás de la oreja como suele hacer y mira hacia otro lado. Sus brazos se deslizan sobre mis hombros y da un paso más cerca de mí. Tiro de sus caderas en mi dirección y ella da un pequeño paso tambaleándose aún más cerca. La miro frente a mí y me estiro un poco para acercarme a sus labios. Automáticamente se inclina y empieza a besarme. Cada vez que la beso, Mon tiene otro sabor. Primero brownies y vino, licor fuerte. Luego creo que fue chocolate en su casa y ahora pizza. Aún así, debajo de todos estos sabores, hay uno que siempre puedo probar y diferenciar, uno que realmente disfruto, y es el de Mon. Sus labios tienen ese sabor que se siente un poco adictivo, como si sus labios fueran una droga que nunca he probado y de la que parece que nunca me canso. He tenido mi parte de mujeres en mi vida de soltera, pero nunca he sido la que besa tanto.
Besar siempre se ha sentido como algo demasiado importante para mí, como si fuera algo que solo está destinado a la persona que amas, por la que experimentas sentimientos. Así que en todas mis aventuras de una noche, realmente no me enfoco en los besos. Me enfoco más en complacer y tocar. Y sin embargo, con Mon, es como si no pudiera evitarlo. Mis labios tienen mente propia, como una conexión magnética con las de ella. Y por primera vez en todo mi estilo de vida de amigas con derecho, no me importa besar en absoluto. Mon ha venido por lo menos 3 veces esta semana para tener sexo casual muy apreciado. De hecho, estoy tan sorprendida como cualquier otra persona cuando se trata de no estar harta de una chica todavía. Me sorprende estar feliz de verla cuando abro la puerta de mi apartamento. Me sorprende descubrirme sonriendo cuando ella está conmigo. Me sorprende cómo debería haber olvidado su nombre desde el primer día, pero de alguna manera no lo he hecho. Me sorprende que me sienta cómoda cuando estoy con ella. Me sorprende que no necesariamente quiera escucharla. Me sorprende que no necesariamente quiera echarla cuando terminamos de tener relaciones sexuales. Me sorprende cómo me siento un poco molesta porque ella se va justo después, lo cual es muy extraño para mí, ya que nunca dejo que ninguna de mis compañeras de sexo se quede a dormir. Así que esto debería ser exactamente lo que quiero. Esto debería ser perfecto para mí. Aún así, no puedo evitar sentir que tal vez no lo sea. No necesariamente de todos modos. Jin está haciendo perritos calientes. Me gusta pasar por su casa de vez en cuando. Ella es mi mejor amiga a pesar de que nunca me atraparán diciendo algo así en voz alta a nadie. Simplemente no es mi estilo ser todo amor y sentimientos y asco. De ninguna manera. Pero estoy segura de que ella lo sabe. Ella sabe todo sobre mí. Cómo me gusta la comida. Cómo en realidad no quiero estar sola cuando estoy pasando por un momento difícil. Cómo incluso si hago un sonido de disgusto cuando me da sus abrazos de hermana, realmente le disfruto. Es literalmente mi persona favorita, mi adorable chica que pasa tiempo conmigo, incluso si solo me desafía a impulsar competencias o me cuenta sobre las chicas lindas que ha visto en su vida. Todavía no se ha graduado de la universidad, pero nunca me ha molestado. Sé que la pasó mal después de la muerte de Ti. Ella abandonó la escuela por un tiempo porque no podía ir a clases y no verla allí. Sé cómo llora como una niña pequeña cubierta de mocos cuando está muy lastimada y luego tengo que consolarla y lavarme los mocos de la camisa. Sí, Jin es mi persona favorita. Me da un perrito caliente y se sienta a mi lado en su sofá mientras enciende la televisión. ¿Quieres ver algo de lucha libre? ¿Por qué querría ver a hombres sudorosos tocándose violentamente? Ajá, me subestima, señora Sam. Ella enciende la tele y ve un combate de lucha libre entre mujeres, fuertes y malas, y puedo sentir su sonrisa arrogante mientras me mira fijamente en busca de aprobación. Bien, está bien. Miremos solo un partido. Las dos nos quedamos así por un tiempo, gritando enojadas a la televisión de vez en cuando una de las chicas recibe un golpe en el cuerpo. En cada corte comercial veo la pantalla de inicio de mi teléfono para ver qué hora es, o para ver si tengo algún mensaje de texto. Jin no dice nada al principio, pero sé que eventualmente va a parlotear. Está bien, dilo. ¿Decir qué? ¿Estás segura de que solo son amigas para follar? ¿Qué? Yo me burlo y miro hacia otro lado. Oh, Dios. Jim, te juro que estás empezando a ponerme nerviosa. Porque tengo la razón, ¿no? No, te equivocas. Solo somos amigas que cogen, eso es todo. Deja de presionarme para que cambie mis costumbres. Amiga, sé que no te gusta ser tan emocional y esas cosas, pero vamos. Ella es obviamente diferente. Ella hace un gesto a mi teléfono en mis manos. En realidad le prestas atención. Yo no le presto atención. Se cruza de brazos y me lanza una mirada que conozco muy bien. Levanto una de mis manos y la muevo un poco por el aire mientras intento encontrar palabras. Solo estamos muy dentro de la otra sexualmente hablando. Eso es todo. Nada más y nada menos.
Somos amigas con derecho y eso es todo lo que realmente quiero de esto. Ok, si tú lo dices. Se encoge de hombros y empieza a levantarse del sofá. ¿Pero estás muy segura de que solo quieres ser amiga con derecho? Se va a la cocina lanzando un "piensa en eso, amiga" sobre su hombro. Pongo los ojos en blanco con enojo y vuelvo a mirar mi teléfono. No quiero ser otra cosa que amigas con derecho. Lo sé y eso está totalmente bien. Así soy, así trabajo, no busco nada más. Y seguro que Mon tampoco, que por cierto hace 2 días que no me escribe. Lo habitual entre nosotras dos es un día sí y un día no. Y en los no, ella me envía un mensaje de texto por la noche. No es que me moleste que no me haya enviado mensaje de texto en todo el día de ayer. Probablemente se sienta extraña de que haya roto su extraño sistema. Entonces, ¿por qué no me ha enviado un mensaje de texto hoy tampoco? Mon. Dejo escapar un largo suspiro. Mis pies están sobre el escritorio de mi papá y me estoy hundiendo más y más en su gran silla. He estado trabajando hoy sin parar, reunión tras reunión con mi papá, algunos incluso sin él, ya que necesitaba que fuera en su nombre. He estado corriendo por el edificio entre reuniones, llamadas y chats de videos desde ayer, y lo he estado ayudando lo mejor que puedo. Pero vamos, incluso yo necesito un descanso a veces. Francamente necesito un freno ahora. Así que estoy encerrada en la oficina de mi papá, sola. Con cansancio saco mi teléfono y busco entre mis favoritos. Yuki, Sam, Kate, papá. No depende de mí que Sam esté entre mis favoritos. Es solo la forma en que funciona mi teléfono por la mayoría de los contactos. Y bueno, en realidad no hablo con mucha gente. Tuve algunos amigos más en la universidad, pero eso fue entonces y esto es ahora. Pasé volando por la universidad de todos modos. Realmente no tuve tiempo para hacer amigos buenos. Realmente no me enfoqué en eso. Mi objetivo principal era terminar lo más rápido posible para poder ayudar a mi papá con el trabajo. Pensé que tal vez si estaba en la misma oficina que él, pasaríamos más tiempo juntos y ayudarlo aquí le daría más tiempo libre. Pero bueno, ese no es el caso. Le he estado enviando mensajes de texto a Sam mucho más que los primeros días que la conocí. Y también he estado en su apartamento un montón de veces. 5, tal vez 7. No puedo evitarlo. Ella es asombrosa. Bueno, en lo que respecta a lo increíble que es en una pareja sexual casual y todo eso. Me he acostumbrado un poco a ella, a la forma en que huele, la forma en que me toca, la forma en que siempre me está mirando con esos ojos hermosos y todavía no entiendo muy bien cómo se sienten sus labios contra los míos. Sí, podría acostumbrarme totalmente a eso. O bueno, me he acostumbrado a eso. Tan acostumbrada que me siento un poco extraña o vacía. Vacía. ¿Es esa la forma correcta de describirlo? Probablemente no, pero es lo que se me ocurre ahora mismo para este extraño sentimiento. Tal vez simplemente es extraño. Tal vez estoy tan acostumbrada a su presencia que cuando no está cerca, no puedo evitar notar la diferencia. Nah, tal vez solo me esté volviendo loca porque estoy muy cansada hoy. Aún así, no le envié un mensaje de texto anoche, como siempre lo hago cuando no puedo verla. Realmente no sé por qué empecé a hacerlo, pero creo que tal vez es mi forma de hacerle saber que quiero seguir haciendo lo que sea que estemos haciendo, como si fuera un recordatorio de que, oye, todavía quiero tener sexo contigo, solo que estoy ocupada. Tal vez eso sea raro de mi parte, pero aún así se sentiría aún más raro si de repente dejara de hacerlo y no lo hice anoche. Así que ella debe de estar esperando mi mensaje de texto hoy. O bueno, probablemente no. Probablemente tiene alguna chica bajo la manga aparte de mí, pero a veces siento que pareciera que tal vez le importo. Me burlo y sacudo la cabeza con una risa. Nah, probablemente esté cachonda todo el tiempo. Me enfoco en la pantalla de mi teléfono nuevamente, mirando la lista de favoritos por un rato. Yuki, Sam, Kate, papá.
¿Cómo puede alguien que conocí hace un par de semanas ser más favorito que mi padre? Mi expresión cambia a una algo triste, o tal vez es así como me siento por dentro. Desearía hablar más con mi papá, pero él solo parece alejarse más y más. Aún así, las otras 3 personas son un gran equilibrio cuando se trata de eso. Sin esas otras 3 personas, probablemente estaría tan malditamente sola todo el tiempo, simplemente sentada en casa esperando que mi papá regrese solo para probablemente darle un rápido beso de buenas noches e irme a la cama. Al menos tengo a Yuki con quien hablar cuando quiero, y a Kei para llamar y pedirle consejos, y a Sam, bueno, Sam está allí por la noche, o bien durante el día. A veces cuando nos enviamos mensajes de texto de la nada. Es posible que solo esté con ella durante 1 hora o más la mayor parte del tiempo, antes de volver a casa y acostarme, pero es importante. Hace la diferencia. Además, realmente disfruto sorprendentemente de su compañía. A veces alejarme de mi vida, de mi día, de mi papá, del trabajo, de mi casa, de mis amigos. A veces es lindo. Continúo mirando hacia abajo a mi lista de favoritos. Yuki, Sam, Kei, papá. Presiono el nombre del contacto y comienzo a escribir un texto. Sam. Hola. Hola, linda. Estoy mirando mi teléfono con una pequeña sonrisa. Estoy apoyada en el mostrador de la cocina de Jin, mientras ella parlotea sobre un tipo en clase que le faltó el respeto por completo a una de las chicas y lo enojada que se puso. A Jin no le gusta que las chicas sean tratadas así que estoy escuchando su diatriba mientras busco algunas cervezas en el refrigerador, y es entonces cuando recibo su mensaje de texto. Después de un silencio de casi 2 días, finalmente me envió un mensaje de texto. ¿Qué ha pasado? Nada. Me preguntaba dónde has estado. ¿Ya me extrañas? No precisamente. Me río de mí misma mientras presiono enviar, sabiendo cómo Mon probablemente puede darse cuenta de que estoy bromeando. Entonces, ¿dónde has estado? Estúpida. Me doy la vuelta y veo a Jin sosteniendo 2 cervezas y dándome una mirada curiosa. Ni siquiera estabas escuchando. ¿Qué haces? Nada. Sí, seguro. No soy tan tonta, amiga. Puedo verte enviando mensajes de texto con la bebé. Ella mueve las cejas con una amplia sonrisa burlándose de mí. Ella no es una bebé. Suena tan terriblemente infantil. Como sea, todavía le estás enviando mensajes de texto, ¿no? Sí. Asombroso. Entonces, ¿qué dijo ella? Nada, solo está diciendo hola. Deslizo mi teléfono celular lejos de Jin en el mostrador y ella me da una sonrisa traviesa. Sí. ¿Eso es todo? Eso es todo. Bueno, ella lo ignora y se da la vuelta para alejarse y yo relajo mi cuerpo, pero luego corre hacia mi teléfono y no tengo tiempo de reaccionar. No, Jin. Lo toma y deja escapar una risa victoriosa mientras estira su brazo hacia arriba. Maldita sea. Intento agarrarlo, parezco una niña corriendo detrás de ella mientras Jin simplemente se parte de risa. Maldita sea, Jin, te juro que... Relájate, honorable Sam. Ella mira la pantalla de mi teléfono. Lee los textos en un tono femenino atrevido. Entonces, ¿dónde has estado de todos modos? Me mira de nuevo y mueve las cejas. Sí, seguro. No te importa un poco, dice sarcásticamente. Jin, devuélveme el maldito teléfono. Bien, seguro. Finalmente, después de enviar este breve mensaje de texto, escribe rápidamente mi teléfono y soy demasiado lenta para reaccionar de nuevo. Jin, no puedes. Enviado. Me devuelve el teléfono y yo se lo arrebato con las cejas fruncidas por el pánico. Sam, 6:34 p.m. Te he extrañado. Hija de... Ella me da una cerveza con una sonrisa hábil y la miro antes de agarrarla con enojo. Oh, vamos, no te enojes. Es solo un mensaje de texto. Eres un imbécil. La miro un poco más mientras me encojo divertida y tomo un sorbo de su cerveza. Siento que mi teléfono vibra en mi mano apretada y siento que una ola de pánico me atraviesa lentamente de nuevo. Ja. Mon,
6:35 p.m. Ja, entonces yo estaba en lo cierto, ¿eh? Trago nerviosamente. Nunca me pongo así y realmente no entiendo por qué en primer lugar. Probablemente solo esté enojada porque Jin se hizo pasar por mí sin mi permiso. Mi teléfono vibra de nuevo. Mon, 6:36 p.m. Yo también te extrañé. Lo siento, he estado un poco ocupada. En el trabajo me han estado ordeñando como una vaca. Esa probablemente no sea la mejor metáfora para usar, pero ya es demasiado tarde. Pensé que era la única cerca de tu pecho. Me hieres. Eres muy divertida. Me burlo con una pequeña sonrisa en mis labios. Había regresado al sofá y Jin se sentó a mi lado, ocasionalmente mirando mi teléfono. Puedo darme cuenta de que se siente culpable por lo de antes, ya que la golpeé más fuerte de lo normal. Así que volteo la cabeza hacia ella y se tensa, y vuelve a mirar la pantalla del televisor. Estás perdonada, estúpida tonta. Ella suspira aliviada. Oh, gracias a Dios. Me envuelve en un abrazo rápido y apretado. Así que todo está bien con la pequeña bebé. Sí, todo está bien. Tu mensaje de texto no hizo nada incómodo. Genial, así que ella no se asustó cuando dijiste que la extrañabas. Tú dijiste que la extrañabas. Sí, responde. Suspiro y miro hacia otro lado. Sí, ella no se asustó. Escucho a Jin celebrar en silencio con un puñetazo. Mon sabe lo que pasa. Jin se dio cuenta de que probablemente estaba bromeando. ¿Bromeando? Pongo los ojos en blanco. Sí, bromeando, o al menos que estaba diciendo que la extrañé por razones sexuales. ¿Y la extrañas por razones sexuales? Bueno, quiero decir, sí, supongo. Es divertido estar con ella y todo eso. Digo torpemente y un poco tímida. Vaya. Miro a Jin, que ahora está callada y bebiendo su cerveza. Pero puedo notar que está sonriendo. Eres un idiota. Sí, pero yo soy tu idiota. Me da un codazo y me río. Lo que sea, ¿podemos volver a la película? Jin había puesto la película de Crepúsculo, algo sobre vampiros que brilla. Ella sabe cuánto lo odio, pero también cuánto necesito verlo. Me involucro demasiado, pero es Jin, así que no me molesta. Eres un vampiro estúpido. Mon. Me río de mí misma. Todavía estoy sola en la oficina de mi papá y todavía me siento cansada, pero enviarle un mensaje de texto a Sam me ayudó a desestresarme de mi largo día. Envío una respuesta rápida antes de levantarme y salir de la oficina con mi bolso. ¿Estás en tu casa ahora mismo? Camino cansadamente por el pasillo mientras ajusto mi bolso. Camino mirando por las habitaciones tratando de ver dónde podría estar mi papá, pero nada. Suspiro y tomo el ascensor. Una vez que estoy en el vestíbulo, miro a mi alrededor, pero no lo encuentro por ninguna parte. Me decepciona. Pensé con seguridad que ya habría terminado con todo lo que he ayudado, pero supongo que estaba equivocada. Mi teléfono vibra, así que con calma lo saco de mi bolsillo y la miro. Sam, 6:50. Voy de camino a casa. Estaba cerca. Miro alrededor del vestíbulo por última vez y luego vuelvo a mirar a mi teléfono cansada. Estaría allí en 15. Guardo mi teléfono y me despido de ya, detrás de la recepción, antes de salir y llamar un taxi. Bostezo una vez que me siento cómoda en la cabina. Mon, 6:42 p.m. ¿Estás en tu casa ahora mismo? Me levanto del sofá y rápidamente termino mi cerveza. Jin me mira sorprendida. Lo siento, tengo que irme. ¿Qué? ¿Por qué? Agarro mis cosas y giro a la derecha antes de agarrar la manija de la puerta. El deber me llama. Sonrío y comienzo a regresar a mi apartamento. De hecho, no está lejos del de Jin, solo un pequeño paseo. Después de unos minutos le devuelvo un mensaje de texto. Voy de camino a casa. Estaba cerca. Realmente no sé por qué dije eso último. Es como si me estuviera explicando, pero a Mon no le importa eso. Demonios, no me importa eso. Mon, 6:51. Estaría allí en 15. Sonrío y acelero el paso para llegar antes a casa,
y al cabo de unos minutos estoy abriendo la puerta de mi apartamento y quitándome las botas. ¡Ah, dulce hogar! Tiro las llaves en el mostrador de la cocina y camino hacia el sillón. Mientras me siento cómodamente, le envío un mensaje de texto nuevamente. San, 7:02. La puerta está abierta. Mon, 7:03. Ok, llegaré pronto. Me acuesto cómodamente en el sillón y coloco mi teléfono encima de mi estómago, descansando una mano sobre él mientras la otra cubre mis ojos de la luz. Estúpida bombilla. Debería haberla apagado antes de acostarme. Escucho el movimiento de la perilla de la puerta y miro hacia la puerta para ver a Mon algo tímida entrar. «Hey», dice mientras cierra la puerta detrás de ella. «Hola, cariño», sonrío y me levanto del sillón para caminar hacia ella. Deja caer su bolso y se quita el abrigo, colocándolo en la isla de la cocina, como siempre antes de caminar hacia mí. Ella me encuentra a mitad del camino con una sonrisa cansada, pero genuina, mientras tomo su rostro con una mano y la otra en su brazo. Ella tiene sus manos apoyadas en mis costados. «¿Estás bien, linda?». Ella resopla una sonrisa y simplemente atrapa mis labios. Dios, cómo echaba de menos esos labios. Ella se aparta y los mira antes de mirarme a los ojos, cambiando de uno a otro antes de hablar. «¿Estás usando maquillaje? Tus ojos se parecen mucho a los de Sarah Minning en este momento». «¿Sarah Minning?» «Sí». «¿Quién es Sarah Minning?». Sus ojos se abren sorprendidos. «Espera, ¿no sabes lo que es Orphan Black?». «No». Ella jadea y se aleja de mí. «Oh, no. ¿Acaba de romper una regla no dicha o algo así?». Mis manos la persiguen, tratando de traerla de vuelta a mí sin tocarla. «Está bien, eso es todo. Estamos viendo Orphan Black esta noche». Parpadeo para borrar mi expresión anterior y la cambio por de confusión. «¿Tienes una computadora portátil?». «Bueno, sí, pero…». Me acerco a ella y miro sus labios. «¿Tenías otras cosas en mente en este momento?». Me inclino y la beso intensamente, pero ella solo tararea contra mis labios antes de retirarse. «No, no puedo tener sexo con alguien que no haya visto Tatiana Maslany, interpretando múltiples personajes y siendo extremadamente atractiva en todos ellos». «Si lo veo, ¿seguirás besándome?». «No hago promesas». Ella sonríe. Pongo los ojos en blanco y miro hacia otro lado. Está bien. Lo miraré. «Sí». Ella se emociona y sonríe más mientras mira mis labios. Pero primero, la jalo hacia mí por sus antebrazos y ella sigue sonriendo mientras se inclina, comenzando a besarme de nuevo. Mis manos comienzan a moverse desde sus hombros hasta su espalda, deslizándose lentamente hacia abajo y deteniéndose justo antes de la cinturilla de sus pantalones. Sus manos ahuecan mi cara, tirando de mí más profundo y derecho mientras profundiza el beso y rozo mi lengua sobre su labio inferior. Mis manos se deslizan hacia su trasero, agarrándolo y tirando de ella hacia adelante, mientras ella tropieza ligeramente. Ella me besa con fuerza, empujándome hacia atrás antes de alejarse y dejándome buscando que sus labios vuelvan, pero no lo hace. «Orphan Black ahora, besuquearse después», dice con una sonrisa burlona. «Buah, bien, será mejor que este maldito espectáculo valga la pena». Voy a buscar mi computadora portátil en mi habitación y la llevo al sillón. Mon mira el programa y se sienta a mi lado, prestando mucha atención a mis reacciones durante cada escena y episodio. «Mierda, Cosima sí es realmente sexy». «Sí, pero técnicamente ella es Tatiana, así que todas deberían estar sexys». Esto es muy confuso, pero también muy excitante. Mon se ríe de mi comentario y no puedo evitar ver un maratón de la primera temporada completa. En un momento, Mon apoya la cabeza en mi hombro y curiosamente no me importa. De hecho, lo disfruto. Siempre parece que disfruto de la compañía de Mon. «No, ¿cómo podían simplemente tomar a Elena así? Ella es una asesina. Eso fue demasiado fácil. Por favor, dime que esto es una tontería, Mon». «Mon». Me metí tanto en el programa que no me di cuenta de que Mon se había quedado dormida. «Cariño». Ella se queja y reacomoda su cabeza en mi hombro.
Estoy despierta, lo juro, dice con una voz claramente somnolienta. Me encuentro sonriendo por su adorable y somnoliento rostro y apago mi computadora y la dejo a un lado. No puedo creer que esté a punto de decir esto. Vamos, puedes dormir en mi cama. No, te prometí que pasaría un rato sexy contigo una vez que terminemos, dice ella gimiendo adorablemente con los ojos cerrados. Me río y me levanto del sillón. Mon termina cayéndose a un lado y acostándose en el sillón incómodamente, y me río aún más. Vamos, cariño, puedes compensarme más tarde. Me agacho y agarro su brazo, tirando de ella hacia arriba. Ella tropieza hacia adelante y choca contra mí, su peso encima de mí mientras la mantengo firme. Inconscientemente envuelvo mis brazos alrededor de ella y ella apoya su cabeza en el hueco de mi cuello. La guío con cuidado a mi habitación, de la cama donde se sube como un gato increíblemente lindo y acurruca su rostro en mi almohada. Sacudo la cabeza y voy a apagar las luces de mi apartamento. Apago la luz de mi habitación. Encuentro el camino hacia mi cama con cuidado de no aplastar a Mon mientras duerme. Agarro las sábanas y trato de meterme debajo de ellas. Mon se mueve un poco y puedo sentir que levanta la cabeza. Su cuerpo comienza a moverse y ella misma se mete debajo de las sábanas a mi lado. Me pongo de lado y me cubro con las sábanas, y es posible que no pueda ver mucho en la oscuridad, pero puedo sentir que Mon también me mira de lado. Inconscientemente me estiro hacia adelante y la siento a mi lado. Le quito un poco de pelo de la cara y luego mi mano se desliza por su hombro, su brazo, hasta llegar a las sábanas. Tiro de las sábanas para cubrirla más y siento que se acurruca más cerca de mí. Ahora sé con certeza que ella está justo frente a mí. Puedo escuchar y sentir su respiración constante y en realidad es muy relajante. Cierro los ojos y me duermo con ese sonido.